esta política ortodoxa, esta economía de exportación de materias primas e importación de productos industriales y los préstamos que nos llega del Fondo Monetario Internacional entrarán en crisis, ¿no? Esta crisis habrá que ya no haya préstamos, que se acaben con las obras públicas y esto genera desempleo. Y si la gente está con desempleo, la gente está descontenta, ¿qué hacen? Pues obvio, la gente se manifiesta y van a haber huelgas, pidiéndole al gobierno trabajo, pidiéndole al gobierno que los precios no suban, porque el pueblo no entiende de economía, el pueblo lo único que entiende es que tiene que comer, ¿no? Tiene que comer y que va al mercado y si encuentra que todo sube, pues le echa la culpa al gobierno. Y si no hay trabajo, pues se le echa la culpa al gobierno. ¿Te das cuenta? Huelgas. Y no solo eso también. Mira, este desempleo va a hacer que la gente empiece a producir de diferente manera, ¿no? Salir a las calles a vender caramelos, salir a las calles a vender, no sé, pues desayunos, voy a salir con mi carretilla a vender almuerzos, voy a empezar a vender ropa en la calle, en la esquina, así entonces va a aparecer el informalismo. ¿Ya? El informalismo. ¿Qué es eso del informalismo? Los vendedores ambulantes, de repente así se ha forjado tu familia, vendiendo en la calle, empezando con una carretillita y ahora de repente tienen un restaurante, ya son formales. El informal es aquel que no paga impuestos. Yo me tiro en la esquina, pongo ahí un mantelito, pongo mi ropa, pongo zapatillas y empiezo a vender. No pago impuestos, no pago local, no pago nada. Así entonces las grandes avenidas de Lima van a convertirse en grandes mercados, un desorden total. Eso es el informalismo. Bueno, la gente tiene que comer, ¿no? La gente tiene que trabajar, tiene que avanzar. Eso es lo que pasa con el informalismo. Este desempleo también va a generar pobreza. Mira, pobreza, miseria, huelgas, el famoso informalismo. Recuerda que Lima ya no era la misma. Lima recibía más gente de provincias. Lima había crecido, ¿no? Belaúnde llamaba a las zonas marginales, las zonas de la periferia de Lima, los cinturones de pobreza, los nuevos distritos que aparecían en la periferia, en los conos, ¿me entiendes? Muy bien, entonces ahí se veía más la pobreza. ¿Qué hace el gobierno? Asistencialismo. Vamos a darle asistencialismo al pueblo. ¿Qué es el asistencialismo? Los vasos de leche. El vaso de leche, por ejemplo, el vaso de leche. Vamos a hacer el vaso de leche, ¿no? Para que la gente coma, para los niños. Hay que darle su desayuno, ¿ves? Y el almuerzo y la cena, ¿te das cuenta? Vamos a comedores populares. Bueno, esto no va a solucionar el problema, ¿ves? Esto simplemente es un asistencialismo. Nosotros, ¿qué necesitamos? Trabajo. Eso es lo que te va a dar una economía sustentable en el tiempo. No el vaso de leche, no los comedores populares, pero se hizo, ¿no? Para paliar este problema que teníamos en esta época. Bueno, te dije, 1980 comienza la subversión en el Perú, el llamado terrorismo, el conflicto armado interno. Profe, ¿por qué? Por la pobreza, pues la miseria que existía, la discriminación, el olvido del campo. El campo estaba tan olvidado que la gente se venía a la capital, se venía a las ciudades. Así va a surgir entonces el Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Por eso se le llama Sendero Luminoso. Pero no vamos a profundizar mucho en ese tema ahora, porque lo vamos a hacer como un tema especial más adelante. Bien, ¿dónde se origina? En Ayacucho, liderado por Abimael Guzmán, empiezan a la lucha armada. ¿Cuál es su objetivo? Pues tomar el poder y crear un socialismo en este país. Bien, y para eso, para llegar a ese cometido, van a realizar actos terroristas. Por eso va a ser un grupo terrorista. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, liderado por Víctor Polay Campos. También, mira, su lucha va a originarse en Lima, se va a concentrar básicamente en la selva y también va a realizar actos terroristas, no tantos como el de Sendero Luminoso, pero también va a ser considerado pues un grupo terrorista, el MRTA. Mira, empieza la lucha armada en la década de los 80, crisis, inflación, hay pobreza, hay desempleo y encima
se inicia la subversión. Mira, Belaúnde pensó, eso Sendero Luminoso, seguro que son como los guerrilleros que se rebelaron en mi primer gobierno. ¿Recuerdas, no? El ELN y el MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionaria que se levantaron en el primer gobierno de Belaúnde Terry. Mandó a la policía y ¡plum!, los aplastó. Pues él envía a la policía, manden a la policía, a los Sinchis. Los Sinchis fueron aniquilados. No, pues no se iban a enfrentar a unos guerrilleros vestidos de militares. No, ellos pensaban encontrar guerrilleros. Eran campesinos. No sabían con quién se van a enfrentar. Por eso fueron aniquilados. No tenían la capacidad de enfrentar este tipo de guerra. Frente a este fracaso de la policía, Fernando Belaúnde Terry convoca a las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, entren a esta guerra. Te necesitamos. Entran las Fuerzas Armadas y ¡ay, Dios mío! Más terrorismo. ¿Ah, qué? Profe, ¿qué terroristas no se le llama solo a los de Sendero Luminoso y al MRTA? ¿Por qué se llaman terroristas? Porque cometen actos terroristas, ¿sí o no? Claro, Sendero Luminoso, el MRTA, las Fuerzas Armadas también cometieron actos terroristas. Entonces podemos llamar, pues, también terrorismo, ¿no? Terrorismo de Estado. Bueno, eso lo vamos a profundizar después. Así entonces se da este gobierno de Fernando Belaúnde Terry. De vuelta a la democracia, crisis. Estamos culminando su gobierno. Otros hechos importantes. Mira por acá, elecciones municipales, año 83. ¿Sabes quién gana? Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes. Profe, pero ¿y eso por qué es importante? ¿Sabes por qué es importante? Porque Alfonso Barrantes va a ser el primer alcalde marxista, o sea, el primer alcalde socialista, primer alcalde de izquierda, primer alcalde socialista, vamos a ponerle acá, ¿ya? De ideas socialistas. Por primera vez entonces, mira, por primera vez el socialismo va a llegar al poder de una alcaldía. Sí, es la izquierda unida. Izquierda unida jamás será vencida. Esa era su propaganda. Izquierda unida jamás será vencida. Alfonso Barrantes Lingán, también conocido como el Frejolito. Voten por el Frejolito, ganó las elecciones y va a ser un buen gobierno municipal. Eso le va a preocupar, obvio, ¿a quién? A la oligarquía, ¿no? La oligarquía jamás pues, va a querer un presidente socialista, un presidente de izquierda. Entonces Alfonso Barrantes Lingán alcanza fama y de hecho que va a ser candidato a la presidencia, ¿no? Cuando culmine este gobierno. Bien, ¿qué más sucede a nivel internacional? La guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas. Mira, la guerra de las Malvinas. Profe, guerra de las Malvinas, sí. ¿Y qué tiene que ser Perú acá en la guerra de las Malvinas? Si la guerra de las Malvinas que se desarrolló en 1982 fue entre Argentina y, e Inglaterra. ¿Ves? Oh, yes, Inglaterra, Margaret Thatcher. Bien, el Perú apoya. El Perú apoya a Argentina. El Perú apoya. ¿Apoya a quién? Argentina, che, boludo. Oye, le vamos a enviar aviones. Aviones Mirage que el Perú había comprado. Vamos a apoyar con Mirage, con aviones, con misiles. Bueno, igual Argentina pierde, ¿no? Esta guerra de las Malvinas. Llega el Papa. ¡Oh, el Papa! Juan Pablo II. Llega el Papa Juan Pablo II. Mira, yo me acuerdo que era bebito cuando llegó el Papa, bebito. Y mi viejo me cargó y me llevó a la pista por donde pasaba el Papa. El Papa, alucinante. Yo decía, el Papa. El niño, ¿cómo recuerdo? Bebito era prácticamente, pero mira mi memoria, soy bravo, ¿ves? Me acuerdo que pasaba el Papa, ¿qué voy a sentir al ver al Papa? Decía yo. Lo vi, no sentí ni miércoles. Pero sí me impresionó porque por primera vez veía a alguien tan blanco, tan coloradito. ¿Me entiendes? Los de mi barrio, todos trigueños, andinos. Estaba viviendo yo en esa época en Villa María del Triunfo, por ahí pasó, Tablada. Imagínate, todos trigueños, andinos. Yo era chibolo, pero de repente aparece un gringuito, coloradito, que era el Papa, en su papamóvil. Alucinante esa experiencia. Profe, ¿qué más? Falta algo importante. Vamos a tener una guerra. Guerra con el Ecuador.
Guerra, otra vez con el Ecuador, sí, guerra con Ecuador. Lo que pasa es que con Ecuador tú sabes que todavía no se habían definido las fronteras. Teníamos el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, ¿no? Pero faltaba delimitar la parte de la cordillera del Cóndor y ahí vamos a tener problemas. Profe, ¿cómo se llama esta guerra con Ecuador? Esta guerra se llamó la guerra del falso Paquicha. Falso Paquicha. ¿Cómo es eso? Los ecuatorianos se metieron a territorio peruano y dijeron que eso era Paquicha. Los peruanos se dieron cuenta de que eso no era Paquicha. Paquicha estaba aquí y ellos aparecieron aquí, en territorio peruano. ¿Ves? Como se había descuidado el cuidado de este territorio, entonces se metieron. Hubo una pequeña guerra, pum, pum, y los botamos, ¿no? Se regresaron a Ecuador. La guerra del falso Paquicha. Llegó 1985, inflación, crisis económica, avance de la subversión en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. Se va a decretar estado de emergencia en esas zonas. Se convoca a elecciones. Candidatos. Alfonso Barrantes Lingán, te dije, de la Izquierda Unida. Izquierda Unida jamás será vencida. Y aparece un chibolo. Un chibolo. Mira, discípulo de Víctor Raúl Haya de la Torre. Recuerda que Víctor Raúl ya había muerto. Habían varios hombres que debieron reemplazar a Víctor Raúl Haya de la Torre, personas muy importantes. Pero apareció este chibolo. Caballo loco, flaquito, alto, con un verso florido. Compañeros y compañeras, este es un momento histórico y revolucionario para decirles que el APRA debe llegar al poder, compañeros. Alan García Pérez, la esperanza de un pueblo. Por primera vez el partido aprista está cerca de llegar al poder. Ganan Alan García Pérez, pero no alcanza los votos necesarios para ser presidente en primera ronda. Segunda vuelta electoral. Alan García Pérez versus Alfonso Barrantes Lingán, el frejolito. ¿Ves? Izquierda Unida y el APRA. La oligarquía, ¿qué crees que va a decir? ¡No! ¡Horror! Pero dime, ¿quién estaba más ligada a la oligarquía? ¿El APRA o la Izquierda Unida? Obvio, el APRA. Así que va a haber un apoyo a Alan García. Bueno, Alan García se la llevó fácil porque en la segunda vuelta Alfonso Barrantes Lingán decide renunciar. Y él dice, Alan García me lleva mucha ventaja. Así que yo renuncio y que Alan García sea el nuevo presidente del Perú. Alan García Pérez, la esperanza de un pueblo, la esperanza frustrada. Veamos a continuación su gobierno.